La acción de inconstitucionalidad la promovió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Su presidente se llama Raúl Israel Hernández Cruz. Raúl, gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días. Un saludo a tu equipo de trabajo y también a tu auditorio. Bueno, pues ayer de nueva cuenta la Corte voltea los ojos al Estado de Morelos y toma una determinación que parecería superficial, porque al fin de cuentas quitar la materia cívica del reglamento interno del Congreso del Estado, hasta como que nos desconcertamos, pero el fondo es otro. El fondo es que fueron aprobados con 13 votos y la Corte está marcando criterio, Raúl. Sí, es correcto. La verdad es que estamos muy contentos y satisfechos en la Comisión de Derechos Humanos porque pues continuamos trabajando, ejerciendo nuestra autonomía con mucha responsabilidad, y en los casos en los que hay que ejercer nuestras facultades lo estamos haciendo. Como bien señalaste, la semana pasada la Corte conoció de la impugnación a una reforma al reglamento del Congreso del Estado, en el que se estableció que por dos terceras partes que exige la Constitución para la aprobación de leyes y decretos y la toma de otras decisiones como nombramientos, designaciones, se alcanzaba con 13 votos. La Corte estableció que eso constituye un fraude a la Constitución, que la mayoría robusta por la que se decanta nuestro sistema en la Constitución exige que sean 14 y no 13 los votos necesarios para poder lograr estas reformas, crear leyes, hacer designaciones, nombramientos en los casos en los que se exigen estas dos terceras partes. Una impugnación que cabe decir que se acumuló a la que promovieron 7 diputadas en aquel momento, en unión de la Comisión de Derechos Humanos, haciendo planteamientos muy similares. Sin embargo, esta decisión del jueves pasado dejó una duda en el aire sobre si las decisiones, las determinaciones que se habían tomado durante la aparente vigencia de esta reforma inicial, es decir, antes de que fuera declarada inconstitucional, ¿qué pasaba con todo eso? Si se quedaban firmes o si por el contrario quedaban sin efectos. Y bueno, el día de ayer, martes, la Corte conoce de la impugnación a otra reforma en donde es aplicado este mismo criterio, y en esta segunda decisión, bien lo dijiste, más allá del caso en específico, la trascendencia y las dimensiones que aún desconocemos son lo verdaderamente importante, porque se fija un criterio obligatorio para todos los jueces del Estado de Morelos, tanto federales como locales, en el sentido de que todas estas decisiones, todos estos nombramientos, designaciones, leyes, modificaciones a las leyes, independientemente de de que la declaratoria de invalidez se haya dado hasta estas fechas, lo cierto es que contienen un vicio en sus fundamentos, en sus procesos de creación, que los tornan pues inválidos. Y en ese sentido tienen ese defecto que hoy puede hacerse valer a través de los distintos mecanismos de defensa, tanto a nivel local como federal, para cuestionarlos, y los jueces pues estarán obligados a declarar su inconstitucionalidad, su invalidez, y pues en este sentido pues el criterio, como decía, es sumamente importante, Teodoro. En el caso de los nombramientos, yo creo que es el tema más delicado. Lo demás, digamos, es una tramitología jurídica que dejará sin efectos leyes, que dejará sin efecto pensiones, reglamentos, decretos. Pero en el tema de nombramientos, ¿qué sucede, Raúl? Bien, pues mira, ahí la verdad es que el análisis es todavía un poquito más complejo, porque los nombramientos, a diferencia de una ley que la expide el legislativo y punto, el nombramiento es conocido en la teoría administrativa como un acto condición. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que una autoridad expida un nombramiento, sino que este se perfecciona cuando es aceptado por su destinatario, por el beneficiario, y quien acepte un nombramiento debe de cuidar que reúna con todos los requisitos que prevé la legislación, y si no es así, se incurre en una conducta delictiva, que es el ejercicio indebido del servicio público. Entonces, aquel funcionario que pudo haber
recibido un nombramiento con este defecto, que bueno, la verdad es que no se necesitaba hacer un planteamiento con mucha ciencia para lo que se concluyó, pero bueno, al final de cuentas cualquier persona que haya recibido este nombramiento con el defecto que estamos comentando y que ahora es establecido por la Corte en el sentido de que pues no se alcanzó en su momento la mayoría calificada de las 2/3 partes porque se requieren 14 votos, pues pudiera estar configurando alguna conducta del orden penal y que puede hacer valer quien se sienta afectado, agraviado con esa determinación, con ese nombramiento, esa designación, Teodoro. Has marcado muchas veces el término de fraude a la Constitución, Raúl, y a mí me preocupa por sobremanera saber que tanto ejecutivo como legislativo no hayan tenido el alcance, porque además hubo críticas mediáticas sobre lo que se había hecho, de saber que la Corte tarde que temprano pondría orden en casa. Sí, es correcto. Fraude a la Constitución es un término acuñado por la propia Corte y que consiste esencialmente en que en una ley de menor rango se establezcan directrices, normas que abiertamente contradigan lo que establece la Constitución. Es decir, es una manera de esquivar, de burlar, de evadir lo que prevé la Constitución de una manera muy clara en un ordenamiento que le es inferior. ¿Y por qué le es inferior a la Constitución un reglamento, una ley? Digo, es algo que todos sabemos, pero la razón radica en que el procedimiento legislativo para la reforma de la Constitución es dificultado, es más complejo, y en ese sentido es que se le considera norma superior, de manera tal que en un reglamento, en una ley, no se pueden regular, porque resulta más fácil, cuestiones que contradicen abierta y directamente la Constitución, y que fue lo que en este caso la Corte analizó, es decir, que 13 votos pues, claramente no son 2/3 partes, y en ese sentido constituye un fraude a la Constitución, Teodoro. Raúl, por último, pues ahora percibo que la comisión está obligada a seguir adelante. Presentará el ataque jurídico la comisión sobre situaciones que han afectado por leyes, por otras cosas al pueblo morelense. Pues mira, nosotros tenemos la facultad, en el caso de leyes y decretos de normas generales emanadas por el Poder Legislativo local, para impugnarlas en la Corte, no así por cuanto a nombramientos, designaciones u otras determinaciones administrativas del Congreso, en la vía de acción de inconstitucionalidad. No lo podemos hacer únicamente en normas generales, leyes o decretos. Eso fue justamente lo que impugnamos y que el día de ayer anuló la Corte bajo estos criterios. Por lo demás, por las demás cuestiones, pues será inclusive las propias autoridades un ejercicio de autocontrol, de responsabilidad, de revisión, como ya algunos se han manifestado, de revisar esos procesos para evitar que se sigan produciendo afectaciones pues que puedan generar un caos jurídico en la entidad por haberse adoptado con una votación de 13 votos que no alcanza la mayoría calificada que exige la Constitución. Pero bueno, nosotros hemos estado revisando lo que se ha publicado de leyes y decretos y hemos estado impugnando lo que consideramos que es contrario a la Constitución, tanto por violación a esta situación de los 13 votos o como por violación a alguna norma, algún derecho fundamental. Nosotros siempre vamos a estar no nada más por la defensa de los derechos humanos de las personas en Morelos, sino también del Estado de Derecho, y esto implica que se respeten los procesos de creación de las normas jurídicas. Y bueno, nos seguiremos consolidando también como la autoridad autónoma que tiene esa calidad jurídica y moral que perdió durante muchos años, Teodoro. Muchas gracias por tomar la llamada, Raúl. Oye, espérame, por cierto, espérame. Dicen, porque se publicó por allí un par de notas, que tenías ingresos como presidente de la comisión muy por encima de lo que debe de ser. Sí, tuve noticia de alguna publicación en ese sentido. Decirte que
es información falsa, es tendenciosa, no es correcta la información que se publica en el sentido que gano una cantidad superior a los 100,000 pesos como presidente de la comisión y que además recibí en 2020, siendo ya ombudsperson, una cantidad de 4.5 millones, me parece, de pesos, es lo que dice la nota, cuando pues ya ya ejerció el cargo. La realidad es que no es así, no gano la cantidad que pues maliciosamente ahí se difunde. Yo gano 60,000 pesos, poco menos de 60,000 pesos mensuales en la comisión, que considero muy dignos, me permiten llevar una vida cómoda. Es el ingreso más bajo de los ombudspersos a nivel federal y de los organismos constitucionales autónomos de Morelos también es el ingreso más bajo. Eso hay que decirlo, eso no lo dice la nota. Nosotros, por cuanto al ingreso que se menciona ahí que recibí como durante 2020 de la notaría, es inexacto. Ese ingreso fue reportado en 2020, pero corresponde al ejercicio de 2019. Ya recordemos que yo entré como presidente de la comisión a finales de junio de ese año. Entonces, esos ingresos son por el tiempo que seguí siendo notario. Y también hacer la aclaración, no son ingresos que me los quedo yo. Hay que aclarar que en las notarías recibimos dineros por cuenta de terceros. ¿Qué son estos dineros? Por operaciones que se generan impuestos como el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, adquisición de bienes inmuebles, derechos de registro público, derechos de expedición de constancias, certificados de predial, de agua, de servicios municipales, etcétera. Nada más eso es el 70% más o menos del ingreso que ahí se menciona. El resto es para la operatividad de la oficina y se va en la nómina de más o menos 20 personas, en la renta del inmueble, servicios como agua, la limpieza, el mantenimiento, la luz, el teléfono, el internet, los software, la papelería, y bueno, la parte que queda es para honorarios. Pero bueno, es la aclaración que puedo hacer sobre esa tendenciosa nota que contiene información imprecisa, inexacta, y sí reiterar que nosotros somos los primeros en ser transparentes. Teodoro, te agradezco la pregunta. La verdad es que he presentado mis declaraciones tanto en el SAT, las declaraciones anuales, como servidor público, sin omitir nada. Pago mis impuestos de manera puntual y somos los primeros en difundirla. Es bueno que se genere el interés, solo que curiosamente estas cosas se dan siempre a raíz de que la comisión tiene algún logro. Recordemos también que cuando denuncié la campaña de presiones, hostigamientos y amenazas por parte de la Secretaría de Gobierno, del Poder Ejecutivo, pues se han generado acciones como auditorías del SAT, de la UIF, tenemos 3 auditorías de la entidad superior de auditoría y fiscalización, la Contraloría también me inició un proceso, estoy enjuiciado en el Tribunal de Justicia Administrativa, y hay toda una campaña de desprestigio que lo único que pretende es distraer de lo verdaderamente importante, que es lo que estamos haciendo en la comisión, mucho más de las cosas que se habían hecho con menos presupuesto, con medidas aplicadas para el ejercicio responsable del gasto, con disciplina financiera, con racionalidad, con la responsabilidad que supone la aplicación del recurso para mejorar las condiciones laborales, un mejor edificio, mejor equipo, mejor mobiliario, homologación de salarios, y el resultado ahí está, Teodoro. Ahí hemos presentado más de 10 iniciativas que están paradas todavía, hemos presentado, paradas en el Congreso, presentado un sinnúmero de recomendaciones sin precedentes y bueno, impugnaciones que hoy la Corte está resolviendo. Se han discutido y votado tres acciones de inconstitucionalidad y en las 3 nos han dado la razón, y como te decía hace un rato, esto nos da la solvencia jurídica y moral para desvirtuar ese tipo de señalamientos de información falsa y tendenciosa que lo único que pretende es confundir, generar una opinión, un concepto distinto de mi persona frente a los resultados que estamos dando de cara a la sociedad, Teodoro. Gracias por tomar la llamada, Raúl. Al contrario, gracias a ti, un saludo a la audiencia, buen día.